Mi nombre es Carolina Perlaza Porras, ¿verdad? Yo soy la jefa del área de gestión social y hoy propiamente tenemos el agrado, ¿verdad?, de tener este webinar en donde podemos aprender mucho de doña Roxana, ¿verdad?, que es el día de hoy. Vamos a tener el webinar propiamente del tema de recaudación de fondos con enfoque en sostenibilidad, que la parte de sostenibilidad es muy importante y va a ser de los primeros conceptos que vamos a aprender el día de hoy, que doña Roxana nos va a explicar. En los contenidos que vamos a ver el día de hoy tenemos primeramente entender, ¿verdad?, qué es este concepto de sostenibilidad para poder aplicarlo a nuestras organizaciones. Después, cómo hacer más eficaz la recaudación de fondos, ¿verdad?, para tener más solidez. Luego, cuáles serían las actividades para recaudar fondos, ¿verdad? Una serie de tips que doña Roxana nos va a brindar. Y luego vamos a ver las nuevas alternativas de fortalecimiento económico para las organizaciones no gubernamentales. Presentarles a doña Roxana Víquez Salazar, ¿verdad?, que va a ser nuestra capacitadora el día de hoy. Ella es máster en administración de empresas, ¿verdad?, con énfasis en gerencia de la Universidad Interamericana y especialista en ingeniería financiera del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Tiene mucha experiencia, ¿verdad? Ella se ha desempeñado en programas empresariales con enfoque comunitario y también de responsabilidad social, es decir, ella es una experta en este tema de responsabilidad social, ¿verdad? Y forma parte del grupo de fundadores de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, conocido como AED. Tiene 12 años, estuvo por 12 años a cargo de la Dirección Regional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del BAC Credomatic, ¿verdad? Y es una experta diseñando y dirigiendo estrategias de sostenibilidad y es una líder en el campo. Entonces, sin más preámbulos, le doy el pase a doña Roxana, ¿verdad?, para que ella nos comparta el día de hoy todo su conocimiento. Adelante, doña Roxana, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Gracias a Francia, al Banco de Alimentos por la oportunidad. Bueno, yo tengo muchos años de trabajar en el tema social. Estuve en el IMAS hace muchos años y he estado pues, en diferentes organizaciones. Tal vez nos hemos topado por ahí. Si han participado, si participaron ustedes alguna vez en la iniciativa de Yo Me Uno, del Banco BAC o en alguna otra actividad de este tipo, pues tal vez ahí nos hemos conocido. Entonces, como bien les dijo Carolina, vamos a hacer una charlita, pero la vamos a hacer en 3 pequeños módulos, ¿verdad? Vamos a iniciar explicando un poco los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, el mundo hoy cambió y ya las empresas y los grandes donantes no donan así sobre las olas del mar, ¿verdad?, sino que en general tienen una estrategia de responsabilidad social y si van a apoyar una organización siempre tiene que estar ligado a esa estrategia. Entonces hay que entender muy bien esa parte de la ecuación, porque para que usted pueda recibir una donación o un apoyo tiene que ver a alguien que esté dispuesto a darla. Entonces tenemos que conectar estas dos partes, ¿verdad?, para que las personas podamos llegar con un mensaje que permita que haya alguna reacción positiva en favor de la organización. Entonces vamos a hacer eso, luego vamos a hacer un break y vamos a hacer unas preguntitas. Vamos a tener una segunda parte que va a hablar de las estrategias en general de abordaje a las empresas y las organizaciones donantes, ¿verdad? Luego vamos a tener unas preguntitas y finalmente vamos a ver los pasos para poder hacer una gestión de recaudación de fondos. Como les decía, vamos a ver una presentación que básicamente tiene 3 contenidos. ¿Qué entendemos por sostenibilidad? Cómo hacer más eficaz la recaudación de fondos con enfoque sostenibilidad y los pasos básicos para la recaudación de fondos. Entonces, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Tal vez muchos de ustedes ya conocen estos conceptos, pero igual a mí me gusta como nivelar el terreno para que todos entendamos lo mismo y estemos conectados, digamos, con el mismo lenguaje. Entonces, bueno, aquí tenemos unos conceptos básicos, no me voy a detener, voy a ir muy rápido sobre ellos porque los vamos a ir tocando sobre la presentación, pero básicamente responsabilidad social, como dice ahí, y esta es la famosa definición que se da en la norma ISO 26000 y que es la que está actualmente aceptada.
Entonces, la responsabilidad social es la responsabilidad ante los impactos que las decisiones y actividades de la empresa ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente. Implica un comportamiento ético que contribuya al desarrollo sostenible, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, cumpla con la legislación y esté integrada a toda la organización. Vean que esa definición en ningún momento dice responsabilidad social significa hacer cosas buenas por la gente o llevar comida a los pobres o hacer obras de caridad. En ningún momento. La definición lo que dice es que la organización debe hacerse responsable de los impactos que genera en la sociedad. Y esto es muy importante. Usted dice, pero ¿por qué a mí que no me interesa esto? Porque yo no soy una empresa, ni soy una organización que da donaciones. Bueno, pero si es una organización que usted está interesada en recibir donaciones, es muy importante que usted considere esto porque así es como las empresas están operando ahora. Y por lo tanto, si yo no me alineo a esta definición, mis posibilidades de recaudar fondos son muy pequeñas. Entonces, este es un concepto que es muy importante de entender. Luego, vean que dice ahí que tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. Entonces, vamos acá a la derecha donde dice grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés de la empresa? Bueno, son personas físicas o jurídicas o entornos que pueden impactar o ser impactados por las actividades de la empresa. Entonces, la definición lleva a las empresas a interesarse por sus grupos de interés, que son aquellos con los cuales la organización se relaciona, con los cuales tiene directa interacción, ¿verdad? Y pueden ser personas o organizaciones que estén totalmente fuera del conocimiento o del control de la empresa, ¿verdad? Finalmente, aquí hay dos conceptos más. Viene el concepto de filantropía, que se define como amor a la humanidad o al género humano, está vinculada con beneficencia, caridad y trabajo voluntario. Entonces, la filantropía no necesariamente es una acción de responsabilidad social. No necesariamente el donar o el hacer obras buenas por la sociedad está conectado a una estrategia de responsabilidad social. Y por eso es que la filantropía pura, que es la donación sin ningún otro interés más que ayudar, ya casi no existe. Porque las organizaciones, tanto las empresas privadas como el sector público, tienen unas estrategias específicas que tratan de que sus donaciones o sus aportes produzcan un resultado más trascendente que va más allá. Entonces, hoy la filantropía corporativa busca contribuir al bienestar social y obtener beneficios como valor de marca. Es decir, solo utilizan la filantropía o la donación como un medio para construcción de capital humano o social o para construir valor de marca. Desde ese punto de vista, entonces, las empresas tampoco van a donar en genérico si no les produce un beneficio de este tipo. Y finalmente, la definición de sostenibilidad es la que da el informe de Brundtland, un famoso informe de la Comisión Desarrollo y Ambiente de la Unión Europea, ¿verdad? Que dice que desarrollo sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esa es una definición muy complicadita, pero lo que en resumen dice es que ser sostenible es tener la capacidad de seguir viviendo, pero sin gastarme los recursos de otras personas. En otras palabras, no se vale seguir viviendo si para eso yo tengo que gastar recursos de las próximas generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que quiero ser sostenible o soy una organización que quiero ser sostenible, lo que tengo es que desarrollar los mecanismos para tener la habilidad de poder seguir viviendo. Es decir, no puede ser una cosa que genere dependencia y que yo dependa de lo que me dan para poder seguir viviendo. Yo debería ser capaz de generar mi propia sostenibilidad, es decir, mi capacidad de seguir viviendo. Y entonces hay una lógica que a mí me gusta explicar para que entendamos muy bien estos conceptos. Entonces, ser responsable no significa ser ni bueno ni malo, no significa hacer obras de caridad, no significa hacer las cosas bien, significa asumir las consecuencias de mis actos y respetar mis compromisos ante terceros, ¿verdad? Entonces,
La persona responsable, la que paga sus cuentas, la que cumple con sus trabajos, la que si dice que va a llegar a una hora llega, la que si se compromete con hacer algo lo hace, eso es una persona responsable. No necesariamente tiene que ver con que sea buena o mala, ¿verdad? Es una persona responsable la que cumple y la que da la cara y la que respeta sus compromisos y cumple sus promesas. Y si ustedes se ponen a pensar, podrían identificar dentro de su familia o amigos personas que son, entre comillas, muy buenas personas, de buen corazón, pero son irresponsables. No pagan las cuentas, dejaron tirado a la familia, nunca tienen trabajo, nunca están bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas personas pueden ser tal vez bondadosas, pero no son responsables. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, si yo quiero ser responsable como organización, y esto les aplica a ustedes, pero también empecemos a pensar cómo es que la empresa lo aplica para sí mismo, es cuáles son las consecuencias de mis actos y cuáles son los compromisos frente a las expectativas de otros, qué es lo que otros esperan de mí y de qué manera estoy cumpliendo con eso. Entonces, aquí vemos que hay dos ámbitos de responsabilidad, la responsabilidad personal y la responsabilidad social. Cuando yo digo responsabilidad social, la gente cree que es hacer programas sociales y eso es totalmente incorrecto. Responsabilidad social significa asumir las consecuencias que mis actos tienen en terceras personas. Es decir, tengo dos ámbitos de responsabilidad, la responsabilidad personal y la responsabilidad social. Por ejemplo, ir a trabajar es una responsabilidad personal. Yo no puedo mandar a otro a trabajar por mí, porque es una responsabilidad 100% personal, ¿verdad? Pero cuando yo, por ser irresponsable, dejo mi trabajo tirado y lo pierdo, entonces ese acto de irresponsabilidad personal empieza a tener consecuencias sociales, porque entonces mi familia va a dejar de percibir ese ingreso, no vamos a poder comprar las cosas que ocupamos, mis hijos van a sufrir mi esposa, va a sufrir mi familia, y entonces yo me voy a ver en una situación complicada donde ya no es solamente mi situación personal la que está en problemas, sino que hay una consecuencia social sobre terceros que se están viendo afectados de mis actos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quiénes son esos posibles afectados y cuál es el grado de afectación de cada uno de ellos frente a los actos que yo cometo? Y yo quiero que ustedes como organizaciones piensen en esto, porque ustedes tienen dos dimensiones. Ustedes tienen la responsabilidad de la propia organización ante sus grupos de interés y tienen que entender de qué manera su responsabilidad con la sociedad se conecta con la responsabilidad de una empresa a la cual ustedes le quieren solicitar un apoyo. Entonces, una persona decide ser socialmente responsable por dos razones, ya sea porque tiene principios y valores éticos muy sólidos o porque quiere ser sostenible en el tiempo. Y aquí entonces nos preguntamos cuáles son esos principios y valores que me hacen a mí actuar de forma responsable y cuáles son los asuntos que ponen en riesgo mi sostenibilidad. Si yo actúo de forma irresponsable, mi familia me rechaza, mi relación de pareja no se sostiene, pierdo mi trabajo, mis finanzas se deterioran, mis amistades se alejan, es decir, pongo en riesgo mi bienestar. En otras palabras, no soy sostenible. Entonces, ¿cómo garantizo mi actuación como persona y ustedes como organizaciones? ¿Cómo garantizo mi actuación responsable y cómo me organizo para ser sostenible? En otras palabras, el concepto de responsabilidad social está directamente conectado al concepto de sostenibilidad. Yo tengo que ser responsable si quiero ser sostenible. Repito, si yo como persona o como organización quiero ser sostenible en el tiempo, es decir, quiero tener la capacidad de mantener mi bienestar y de seguir viviendo, la única forma de lograrlo es siendo responsable. Entonces, la responsabilidad social no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Repito, no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Es decir, si yo soy una persona cristiana, por ejemplo, yo no solo actúo como cristiano cuando voy a la misa o voy al culto, yo actúo como cristiano en todo lo que hago. Igual es la responsabilidad. Yo soy responsable porque yo actúo de forma responsable en todo lo que hago.
Y haciéndolo de esta manera, entonces tengo dos posibilidades de ser sostenible, buscando mi propia sostenibilidad, la de mi empresa, la de mi organización y mis grupos de interés directos. Y eso se hace a través de un sistema de gestión de la sostenibilidad. Pero también tengo la posibilidad de afectar a la sociedad y que hacer más sostenible la sociedad a partir de aportes concretos a los objetivos de desarrollo sostenible en materia de todos los temas que marcan estos objetivos que ahora los vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo tienen que entender ustedes esto, organizaciones? ¿Cómo lo tienen que entender? Lo tienen que entender en esas dos vías. Primero, ¿cómo hago yo para que mi organización se sostenga en el tiempo a partir de una actuación responsable y una estrategia clara de sostenibilidad? Y segundo, ¿cómo a partir de lo que yo hago estoy aportando al desarrollo sostenible de toda la sociedad? Y este es el material básico que yo voy a utilizar para poder irle a solicitar apoyo a una empresa. Entonces, yo no sé, me imagino que la mayoría de ustedes conocen los objetivos de desarrollo sostenible, pero si no los conocen, se los voy a decir rápidamente. En el año 2015, el mundo entero, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y empresas privadas y ciudadanos se pusieron de acuerdo para decir, vamos a definir una ruta de desarrollo para que le sirva a todos los países del mundo para saber hacia dónde deben enfocar sus esfuerzos. Y entonces definieron esta ruta del año 2015 al año 2030, donde dice, para el 2030 vamos a tratar de alcanzar todos estos objetivos que se ven ahí. Entonces, estos objetivos es muy importante que ustedes los entiendan y los conozcan, porque les van a permitir a ustedes conectarse con las estrategias de las empresas. Si ustedes no hacen la debida diligencia, si ustedes no estudian, si ustedes no analizan estas cosas, van a llegarle a las empresas con un discurso que las empresas no van a aceptar y no se van a conectar. Y esto es muy importante de entender. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible proporcionan una guía práctica para las organizaciones que desean cumplir con su misión, que muy seguramente estará enfocada en alguno de estos objetivos, crecer en cobertura de impacto y crear mayor valor sostenible para la sociedad. Además, estos objetivos le brindan la oportunidad de conectarse, vean esta palabra, conectarse con empresas que también están buscando alinearse a estos objetivos por tres razones. Las razones de las empresas son que quieren más mercados y consumidores, que quieren nuevas oportunidades de inversión sostenible y quieren nuevos espacios de innovación en materia ambiental y social. Si usted le brinda a la empresa un nuevo espacio de innovación en materia ambiental y social, probablemente va a lograr atraer la atención de esa empresa y lograr su apoyo. Entonces, tenemos que entender que el relacionamiento de las empresas a las que ustedes les quieren pedir apoyo con causas sociales y ambientales cambió de un enfoque, de un modelo basado en donaciones y filantropía a uno que está basado en responsabilidad social y responsabilidad. Y por eso, y sostenibilidad. Y por eso las entidades sin fines de lucro debemos construir estrategias innovadoras que tomen en cuenta esta realidad, porque esta es la realidad vigente hoy. Si usted va a pedir con el discurso viejo, no va a lograr absolutamente nada. Esta es la realidad que está vigente hoy. Ya las organizaciones no se basan en un modelo de donaciones y filantropía como era antes, sino que se basan en estrategias de responsabilidad social. Entonces, las organizaciones antes podían sobrevivir con donaciones y filantropía, pero con este cambio de enfoque, la sostenibilidad se convierte en un reto también para el sector al cual todos ustedes pertenecen. Y frente a este reto, hay solo tres cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? O diseñar programas que respondan a las necesidades de las empresas o desarrollar actividades lucrativas que me permitan darle sostenibilidad a mi propia organización o crear empresas sociales. Y vamos a hablar entonces de esos tres temas a lo largo de la organización, de la charla. Y termino esta primera parte para pasar a unas preguntitas
diciendo qué se espera de las organizaciones sociales en este nuevo contexto. Bueno, se espera que atiendan y resuelvan un problema social, que ofrezcan productos y servicios amigables con el ambiente dirigidos a grupos desfavorecidos de la sociedad, que contrates personas de origen local con un enfoque diverso e inclusivo, que tomen en cuenta personas con discapacidad, adultos mayores, etcétera, para la contratación, que se encadenen con proveedores locales, que mercadeen de forma responsable y que asuman una conducta responsable y ética en todo lo que es la charla. Entonces, ¿cómo hacer más eficaz la recaudación de fondos? Entonces, en el contexto actual, ¿cómo hacer más eficaz la recaudación de fondos? Entonces, la estrategia frente a las empresas o inclusive ahora a las organizaciones sociales en general está basada en cuatro cosas que yo tengo que hacer si quiero ser exitoso en mi estrategia de recaudación de fondos. El primer punto es buscar el alineamiento, es decir, debo buscar empresas y sectores afines a los intereses de la población atendida. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, con niños, a las empresas que les va a interesar mi trabajo son aquellas empresas que venden cosas para niños, por ejemplo, productos y servicios para niños. Si yo trabajo con temas de salud, a las organizaciones que les va a interesar mi producto, mi servicio, van a ser organizaciones que trabajan en temas de salud y así sucesivamente. Segunda recomendación de estrategia, sea específico. Las empresas quieren saber con precisión qué es lo que se requiere y la información debe ser breve y concisa. Vean, cuando yo trabajé muchos años en el grupo financiero Acrobatic como directora de responsabilidad social y a mí me llegaban a pedir cosas. Entonces, por ejemplo, me mandaban una carta de 3 páginas llorándome todas sus penas, la organización, y al puro final, en la última frase me decía, es que lo que ocupo es que ver si usted me puede apoyar, me acuerdo una vez, con una máquina para poder quemar CDs, porque yo trabajo con personas no sé qué y necesito poder quemar CDs. Si me hubieran puesto esa primera frase de primero, yo no me hubiera leído todo el resto, porque a las empresas en realidad no les interesa mucho la historia de la organización, ni el llanto que les podamos echar, no les interesa. Ese se lo brincan, muchachas, y si ustedes ponen eso primero, lo que pasa es que nadie sigue leyendo. Entonces, aquí hay que ser preciso y específico. Determine la duración y oportunidad. Es decir, ¿cuánto dura el proyecto? Si usted le dice, es que quiero que me ayude para siempre, eso no va a pasar. Deme una donación todos los meses, eso tampoco va a pasar. Si usted le dice, mire, es un proyecto que es de 3 meses, es para esto específico y esto es lo que necesito. Y luego defina su oferta de valor, cómo ese apoyo que la empresa le va a dar a usted le va a servir para sus propios intereses, ¿verdad? De qué manera su proyecto va a alimentar la estrategia de la empresa. Entonces, como dice ahí Simpson, ¿verdad? Homero Simpson, es muy importante llevar a cabo lo que llamaríamos la debida diligencia, es decir, hay que estudiar al posible donante, hay que conocerlo, hay que saber quién es antes de pedir su apoyo. Entonces, vamos a desarrollar estos 4 temas rápidamente. Entonces, ¿qué significa buscar alineamiento? La estrategia de responsabilidad social de las empresas potenciales es la que me va a dar a mí la guía de qué es lo que a esa empresa le interesa, cuáles son sus públicos de interés, cuáles son sus pecados o sus impactos negativos, cuáles son sus potencialidades o es decir, sus impactos positivos. ¿Qué es lo que a esa empresa le interesa? Porque la empresa va a apoyar aquello que le interesa, no va a apoyar aquello que no le interesa. Y usted dice, ay, pero yo ¿cómo hago para saber? ¿Cómo hago para saber qué es lo que a la empresa le interesa? De ahí, papito, haga la tarea. Metas en la página web, baje el reporte de sostenibilidad, lea sobre quiénes son los miembros de la junta directiva, acérquese a la zona donde vive la empresa, vaya y compre algo ahí, visite la comunidad donde está la empresa, si usted es vecino, entienda qué hace la empresa ahí, algo, o sea, haga el trabajito, es que las organizaciones quieren que les caiga como del cielo, ¿verdad? Y como somos buenos
y hacemos obras de caridad, entonces seguro voy a conmoverle el corazón. No, olvídese de eso no va a pasar. Si quiere ser efectivo, haga su trabajo, estudie la organización a la cual le va a pedir apoyo, analice cuáles son sus intereses, vea hacia dónde va su estrategia. Y después de que haya entendido eso, entonces, en la línea que ustedes pusieron antes de innovación, genere algo que sea interesante para esa empresa. Entonces, por decir algo, si usted es una empresa que dice, estoy trabajando en un programa de educación, por ejemplo, cuando yo estaba en el BAC, yo decía, nosotros promovemos educación financiera y queremos llevar educación financiera a las escuelas. Entonces, si usted es una organización que ya trabaja con escuelas y usted me trae a mí una oferta, decirme, es que yo trabajo con escuelas y yo tengo aquí 20 escuelas donde le puedo colocar su módulo de educación financiera, a esa empresa le va a interesar eso, porque le ayuda a cubrir, a aumentar su cobertura en un programa que es clave para esa empresa, ¿verdad? Es decir, usted tiene que buscar qué es lo que esa empresa hace para ver qué cosa de lo que usted tiene le puede ser de interés a esa empresa. Estudie un poquito sobre este tema. ¿Cuáles son las guías que la empresa utiliza? El Dow Jones Sustainability Index, el Global Reporting Initiative. ¿Qué es esto? Usted dice, hey, pero yo no sé qué nada de eso. Bueno, haga la tarea, estúdielo, analízalo. O si quieren que hagamos un curso aquí en Banco de Alimentos sobre estos temas, lo podemos hacer. Pero nadie lo puso en los contenidos de capacitación. Así es que no está en los contenidos de capacitación. Pero si quieren aprender sobre este tema, podemos hacerlo. Busca empresas que tengan cercanía geográfica, que operen en las mismas comunidades donde ustedes están, que comparten sitios donde interactúa, que atienden a su comunidad con productos y servicios. O sea, si usted vive en Pavas, bueno, ahí está De Masa, por ejemplo, es una organización que probablemente podría estar más interesada en la zona de Pavas que en otras zonas, porque ahí es donde tiene las operaciones. No sé, pues, si usted está en los chiles de Upala, no va a ir a buscar a una organización que está en Liberia o en San José, porque no le va a interesar a la organización. La organización le va a interesar apoyar algo que le quede cerca y que de alguna manera le genere credibilidad con la comunidad. Segundo punto, sea específico. ¿Qué pasa? Las organizaciones sin fines de lucro llegamos y lo primero que hacemos es sacar el violín. ¡Tin! El violín, ¿verdad? El llanto, las pobrezas, las tragedias, los chiquitos, los mamás, los abusados, los discapacitados. ¿Y sabe qué? Eso no funciona, no funciona. Porque tragedias tenemos todos en delante montones. Entonces, sea específico. No gaste 2 horas en su presentación explicando quién es usted y todos los detalles de lo que hace su organización. Sea breve, sea específico. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y dónde nos conectamos con sus proyectos y sus programas, los que usted ya realiza, los que yo ya estudié en su página web? Tenga objetivos claros. O sea, no le diga, yo me acuerdo que las organizaciones venían y me decían a mí, o en el IMAS, por ejemplo, cuando estaba yo, o en el BAC, o en el Banco Nacional, que también estuve, o en muchas empresas con las que he trabajado. ¿Y usted qué necesita? Yo lo que necesito es que usted me ayude. Ok, sí está bien. ¿En qué? De que me ayude, es que yo tengo muchas cosas. Viera usted el montón de chiquitos. Pero qué puchicas querés, o sea, dígame, ¿qué es lo que quiere? Concreto, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Bueno, necesita una mesa con 4 sillas. Ok, perfecto, eso es lo que necesito, ¿verdad? Yo lo que quiero es que usted me ayude, es que necesito ayuda y lo que usted quiera. Mire, cualquier cosa que me pueda dar para nosotros no sirve. No, eso no sirve, muchachos, eso no sirve. Específico. Mire, señor, ocupo que me aporte 10 bolsas de arroz todas las semanas. ¿Puede darme eso? Sí, sí puedo. Ok, listo, ya. O sea, sea específico cuando pida. No llegue con el llanto y el violín. Eso no sirve. Datos duros de los logros alcanzados. De nuevo, ahí en esto muy poca gente pidió capacitación. ¿Cuántos de ustedes, si yo les pregunto hoy, pueden decirme en qué manera su organización ha cambiado para bien la vida de sus beneficiarios? Ah, sí, viera que sí, mis chiquitos, viera qué felices que se ven. Bueno, no, pero es que eso no me sirve a mí. Dígame cuántas libras ha ganado el chiquito con lo que usted le da de comer. Póngame un dato duro. Dígame que los chiquitos superaron su deficiencia en peso y talla.
Dígame que los chiquitos ahora les está yendo mejor en la escuela. Dígame que el adulto mayor ahora tiene una ropa limpia y tiene donde bañarse. Dígame que el alcohólico tiene un lugar donde dormir. ¿Cuántos alcohólicos tiene? ¿Y cómo los atiende? ¿Y cuántas comidas les da? Eso es lo que la organización quiere saber. Datos duros, cuantificables, que se puedan demostrar. No lo buenos que somos, porque eso no se lo cree nadie, ni a nadie le importa mucho, lamentablemente, en el mundo en que vivimos. Luego, la logística, por ejemplo, si yo lo que llego es un evento, digamos, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuándo es? ¿Cuánta gente se espera? ¿Qué poblaciones? ¿Cuáles son los costos estimados? ¿Cuáles son las formas como vamos a trabajar? Y luego, ¿cómo voy a medir los resultados? Vean, todos los seres humanos y las empresas, más que todos, quieren saber cuál va a ser la rentabilidad de su inversión. Y cuando es rentabilidad, no estamos hablando de dinero en efectivo, estamos hablando de rentabilidad social, ambiental, estamos hablando de cuánto va a mejorar la vida de las personas. Entonces yo tengo que decirle, mire, yo voy a capacitar tantas personas con tantas horas y ocupo que usted me apoye para financiar este curso. O yo voy a atender tantos niños en tantas sesiones de tal, les voy a dar tal cosa y así es como voy a medir los resultados de si ese niño le fue bien o le fue mal con esto que yo le voy a dar. ¿Verdad? Sobre todo, digamos, las organizaciones de base que trabajan con personas muy vulnerables, les cuesta mucho medir los resultados. Yo soy una persona profundamente creyente, cristiana, practicante, pero aún así el discurso de decir las bondades caritativas no mueve a las empresas, lamentablemente. Hablemos de datos duros, hablemos de cosas que van a cambiar en la vida de esas personas. Yo voy a hacer que estas personas sean más felices, que tengan un mejor desarrollo, que sean personas más dignas, que tengan tales condiciones y lo voy a medir de esta manera. Y luego, muy importante, la estructura de soporte. ¿Quién está detrás? Vean, las empresas no les gusta nunca meterse solos en proyectos. Siempre les gusta compartir riesgos. ¿Quién está detrás de la organización? ¿Quién es la junta directiva? ¿Qué otras alianzas tienen? Si han hecho algo con alguna otra empresa, eso a la empresa le va a interesar, le da seguridad, le da seguridad. Sobre todo porque les voy a decir una cosa, como hablábamos del tema de Pablo Escobar, hoy por hoy hay muchos lavadores de dinero, es decir, personas que son narcotraficantes, que venden armas, que trafican, hacen tráfico de personas, que venden drogas, que para lavar el dinero están muy dispuestas a dar donaciones. Y eso le da mucho miedo a las empresas, les da mucho miedo. Entonces, es muy importante ser muy transparente en la información que yo ofrezco. Luego, determine la duración y oportunidad. Ninguna empresa se compromete en un proyecto para siempre. Entonces, a las empresas les encantan las cosas que tienen principio y fin. Vea, este es un proyecto de 6 meses y esto es lo que quiero lograr en esos 6 meses y esto es lo que voy a hacer. Por otro lado, fechas claras, precisión, cuándo empieza, cuánto termina, el momento del año. Esa es otra. Las ONGs en esto ni se fijan. Usted no puede ir a pedirle a una empresa, se los digo por experiencia, después de julio, agosto, ¿verdad? Es decir, cuando ya es final del año, la empresa está cerrando su presupuesto, ya no tiene plata y ya todos los fondos los tiene comprometidos. Entonces, usted tiene que averiguarse, y es parte de la debida diligencia, en qué momento la empresa está presupuestando. Ese es el momento en que yo puedo meter un proyecto. Entonces, hay empresas que empiezan su presupuesto en junio, otras en julio, otras en agosto, a más tardar en septiembre. Ya después de septiembre, ya el presupuesto está listo. Entonces, hay que pedir en ese momento para que me pongan de una vez en presupuesto. Porque si no, usted después llega en marzo. Mire, es que vengo a que me dé una ayuda. No, ya no tengo presupuesto, eso le van a responder. ¿Por qué? Porque todos los presupuestos están asignados. Entonces, es muy importante considerar el momento más oportuno del año. Y luego no competir con otros eventos. Por ejemplo, Navidad y eso, que es un buen momento porque la gente está sensible, pero en general hay muchas actividades. Entonces hay que tratar de, si va a hacer algo para diciembre, planifíquelo con tiempo y tenga a la empresa comprometida mucho tiempo antes. Determina su oferta de valor. Vean, ninguna organización va a donar si no gana algo. Incluso en el caso de donaciones, las empresas quieren conocer
cuál es la rentabilidad social o ambiental o económica de sus inversiones. Entonces, ¿cuál puede ser esa oferta de valor? Puede ser visibilidad. Usted le dice, mire, le voy a colocar el logo suyo, voy a poner un banner suyo en este turno que voy a hacer, en esta actividad de recaudación de fondos, usted va a aparecer ahí como la más importante, le voy a poner su banner, le voy a poner esto, voy a colocarlo en mi boletín que yo emito, etcétera. Quiere fortalecimiento de marca, quiere que usted lo mencione en sus cosas, quiere que ellos puedan poner en su página web el logo suyo y decir que le están ayudando. Quiere minimizar pecados. ¿Eso qué quiere decir? Todas las empresas tienen impactos negativos muy fuertes y la estrategia de responsabilidad social va a estar basada en tratar de atender esos impactos. Entonces, si una empresa es altamente contaminante, por ejemplo, y tiene muchos desechos sólidos, y usted le da una alternativa para que esa empresa pueda canalizar esos desechos sólidos, eso le va a ayudar a él a cumplir con su estrategia de responsabilidad social. Potenciar virtudes, ¿verdad? Si una organización, una empresa hace una cosa muy bien, le va a interesar esto. Entonces, por ejemplo, por decir algo, cuando yo trabajaba en AGECO, las empresas que venden, por ejemplo, productos para adultos mayores, como pañales, digamos, les interesaba mucho AGECO. ¿Por qué? Porque AGECO tenía una base de datos de más de 20,000 adultos mayores que no la tiene nadie en este país. Y eso vale mucha plata, ¿verdad? Entonces, yo quiero vender pañales a adultos mayores y aquí hay una organización que tiene 20,000 personas en una lista. Yo quisiera poderles mandar un correo a esas personas y ofreciéndoles un descuento en pañales, en medicamentos, en sillas de rueda, en dispositivos móviles, etcétera, ¿verdad? Entonces, así, este es el tema, ¿verdad? Ese es el tema. Es decir, se trata de que yo le ayude a la empresa a cumplir con su objetivo fundamental. Relacionamiento con la sociedad civil, tal vez es una organización que está entrando en la comunidad, no conoce, ustedes tienen años de conocer la comunidad. Y ustedes conocen al alcalde, y conocen al policía, y conocen al viejillo que hace tal cosa, y a la otra que hace no sé qué. Usted puede venderles esa oportunidad a la empresa, facilitándole el intercambio, digamos, con estas personas que la empresa no conoce. Acercamiento a comunidades vecinas. Ustedes están en la comunidad y la empresa le puede interesar conocer esa comunidad. Voluntariado. Las empresas quieren hacer programas de voluntariado, ¿verdad? Y no tienen muchas veces cómo hacerlo. Bueno, usted puede ofrecerle y cobrarle por eso. Yo cuando estaba en el BAC me salían carísimos los voluntariados, pero es que yo no tenía forma de organizarlos, los hacía en alianza con organizaciones. Entonces, vea cuáles son los grupos de interés que a la empresa le interesan, ¿verdad? Y dígale cómo yo voy a multiplicar ese esfuerzo o lo que la empresa quiere lograr. Es decir, toda empresa quiere compartir sus riesgos. Yo quiero saber quiénes son los otros aliados que participan con usted. Le da confianza contar con matching funds, es decir, con fondos de contrapartida. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes contabilizan las horas voluntarias para convertirlas en una contrapartida cuando voy a pedir fondos a una organización? Un proyecto y les dice, bueno, pero es que yo le voy a dar solo el 20, el 50%, usted tiene que poner el 50%. Ay, es que yo no tengo, ay, es que yo no sé cómo calcular eso. Bueno, eso precisamente son las cosas que hay que aprender a hacer, porque esos son muy buenos contrapartidas. Ustedes trabajan muchísimo y cobran muy poquito por eso. Tienen voluntarios que regalan su trabajo a la organización, pero eso es convertirlo en colones para poder ir y decir, esta es la contrapartida que yo le ofrezco a su proyecto. Usted me da esto de 1,000,000 de colones y yo voy a poner este 1,000,000. Lo pongo en tantas horas de trabajo voluntario, en tantas horas de servicio de la junta directiva, en tantos aportes que consigo de otros donantes, y entonces yo determino mi oferta de valor y voy a la organización con algo más que mi llanto y mi linda cara, ¿verdad? Eso es de lo que se trata. Entonces, lo que vamos a hablar son cuáles son los pasos básicos de recaudación, ¿verdad? Los componentes que se deben considerar en la consecución de recursos. Y son estos, ¿verdad? Identificación de donantes, clasificación de donantes, presentación, solicitud, agradecimiento y renovación. Ahí entonces hay una serie de detalles, ¿verdad? Que habla de, se deben de diversificar los donantes, no es bueno poner todos los huevos en una sola canasta.
Conocer que el donante tiene un ciclo, como les digo, ningún donante es eterno, ¿verdad? Hay que identificarlos, clasificarlos, presentarles, agradecerles y luego ver si pueden renovar el donativo. Esa es, digamos, la forma como funcionan estos procesos. Los donantes se deben clasificar por capacidad económica, por sector, por edad, por intereses, por zonas geográficas, por otras características o condiciones que nos conecten con la organización. Un poco cómo debe ser la presentación, ¿verdad? Cómo debe serse el discurso institucional, cómo se debe enviar la información, la solicitud de cita, la presentación, si es a través de terceros, si es a través de un evento, cómo se debe hacer. La solicitud, cómo debe ser cuando es para individuos o familias, cuando es a través de una convocatoria que hace empresa o gobiernos, fundaciones, o a través de invitación, digamos, de organismos internacionales donantes. Cómo debe ser el agradecimiento, ¿verdad? Los reportes de seguimiento, las visitas a los programas, por invitarlos a eventos, cartas de agradecimiento, placa o diplomas, llamadas, publicación, ruedas de prensa, etcétera, dependiendo de la naturaleza de la organización. ¿Y cómo hacemos la renovación? ¿Cómo hacemos para que después de que me han donado una vez, me sigan donando? Y ahí hay muchas formas y la rendición de cuentas. Entonces, esto lo veríamos con más detalle en un curso que estaríamos pensando dar en agosto, donde lo que haríamos es precisamente trabajar estos 6 pasos de lo que significa el proceso de solicitud de donaciones.